Bienvenidos, hoy te voy a hablar sobre el tema de la fortaleza. Te voy a hablar sobre mi experiencia de cuando vendí celulares, los fracasos que tuve en ese momento y el entender, sí, entendí muchas cosas de por qué las cosas son como son, por qué las cosas las hacen así ciertas empresas, en fin, todo esto te voy a contar mi historia sobre cuando estuve vendiendo celulares. La historia es la siguiente. Hubo un tiempo, yo estaba trabajando, tenía mi trabajo, por así decirlo, y decidí pues, generar un ingreso extra y me dio por vender celulares. Fue una experiencia muy edificante, aprendí muchísimo ¿sí? sobre esto, ¿sí? La tecnología, las ventas y todo eso, pero entonces yo lo hacía de una manera especial, los vendía a crédito. Es decir, amigos y todos esos compañeros de trabajo, pues se los vendían, que me los fueran pagando a cuotas y todo eso. Diseñaba un plan de pagos y decía, bueno, usted me va a pagar tanto y tanto y tanto. Yo cobraba un pequeño interés por esto. Y pues la verdad el negocio era ese, ¿no? Los intereses que uno ganaba, pues por venderle los celulares a cuotas, por así decirlo. Pasó lo siguiente, sí, aprendí mucho, aprendí algo muy importante que es que las garantías. Al vender uno aparatos electrodomésticos, celulares, bueno, de lo que tú vendas, ¿sí? Es fundamental las garantías. Aprendí mucho en este tema. ¿Por qué? Porque, pues, si algo, por así decirlo, ¿no? Tú estás vendiendo un producto y sale dañado, por así decirlo. El negocio que yo hacía era el siguiente, ¿no? Yo le compraba los celulares un poquito más económicos a otras personas que los vendía, ¿sí? Que me los vendían. Entonces, ese descuento, por así decirlo, un ejemplo, ¿no? Yo compraba 6 celulares, entonces pues al comprar 6, pues me hacían un buen descuento, ¿sí? Pero si ese celular salía dañado o algo le pasaba, pues era un lío total, ¿sí? La cuestión de las garantías. Y llegué a tener problemas en este sentido. Entonces ahí me di cuenta de que en ciertos tipos de negocios, ¿no? De pronto los de los alimentos, pues qué garantía puede tener una hamburguesa, pues que no quedó rica y ya, pero pues en un celular, por ejemplo, una videocámara, bueno, lo que sea así, las garantías, el que la persona pues que lo vende tiene pues que ofrecer esa garantía, ¿no? De que si se llega a dañar, salió dañado el equipo, pues tiene que solucionar eso. Y a veces solucionar es que pues reponer el equipo, ¿sí? Y ese equipo dañado, pues ¿quién absorbe esa pérdida, por así decirlo? Entonces, en este sentido, sí llegué a tener, pues no fue mucho, pero sí llegué a tener problemas como con 2 o 3 celulares en la cuestión de las garantías. Y es súper importante, ¿sí? Eso me llegó, pues eso fueron pérdidas, por así decirlo. A los que le compré los celulares no me respondieron. Sí me dijeron que no, que eso era un mal manejo, que lo habían mojado, que lo habían sumergido en el agua, que bueno, en fin, cosas así. Entonces, pues, ay, ¿qué hacía? Y prácticamente eran amigos los que me estaban peleando, entonces pues ni modo de darles en sí, o perder esa amistad, un problema, quién sabe, de pronto hasta la policía, bueno, en fin, se hubiera armado un lío, o reponer el celular, darles otro celular. Pues en mi caso yo traté de manejarlo hasta donde más se pudo, de que pues decirle, no, mira, pasó esto y esto y esto, o lo llevamos al servicio técnico y pues resultó que fue un error suyo. Entonces ahí hubo uno de esos casos que sí me tocó cambiar el celular, fue terrible prácticamente quedarme con ese celular tenaz, porque pues bueno, me tocó perder, por así decir, ese dinero. Y lo otro, la cuestión de los créditos, aprendí muchísimo. Uno no puede andar generando esos créditos así como, pues así de chévere, ¿no? De buena gente, uno de muy buen amigo queriéndole dar celulares a todo el mundo. Eso no se puede, por algo los bancos, ¿sí? Manejan toda la investigación que hacen ellos para darle el crédito a alguien, todo eso es por algo, porque pues hay gente que lamentablemente pues no puede pagar, pero quieren comprar las cosas y pues se endeudan más de lo que tienen, sí, de lo que con lo cual pueden pagar, no tienen en cuenta esto y pues sí, también aprendí eso, sí, porque los bancos no a todo el mundo le prestan dinero y porque hacen el estudio que hacen, sí, lo complicados que son a veces. Claro, porque pues, les toca, si no, pues les pasa lo que a mí. De 10 celulares, sí, la verdad, eso sí fue algo que muy recurrente. En muchas ocasiones no me los pagaron. Llegué a tener inclusive amigos que no me pagaron nunca en el celular. Fue algo asombroso, pero pues ahí se perdió ese dinero, por así decirlo. Y gente que nunca más volvió a ver, ¿sí? Por así decirlo, eran compañeros, renunciaron al trabajo y hasta ahí me pagaron el celular y se perdió eso. Entonces entendí pues ese tipo de cosas, ¿no? De que
Por algo las empresas hacen lo que hacen, ¿no? Manejan las garantías como las manejan, se firman contratos, no a todo mundo les dan créditos, por algo, las cosas son como son, en cierta forma, porque todo tiene una estructura y todo tiene una razón de ser. O sea, el que las empresas hagan lo que hacen, sí, como lo hacen, en cierta manera es porque pues se protegen, ¿no? De todo este tipo de fraudes o cosas que les puedan hacer. Pasó lo siguiente, ¿no? Aprendí mucho sobre este tema de los celulares, a manejar las garantías, a manejar, por ejemplo, lo de que no me quieren pagar, o pues ya ni modo se perdió esa plata. Aprendí mucho, la verdad, sí, fracasé, pero aprendí mucho. Pero sí me pasó algo, sí. Llegó un momento, por así decirlo, donde pues ya estaba, digamos, ya no quería que me robaran más, ¿sí? Estaba ya aburrido, un poco herido, deprimido, en ese sentido estaba ya desesperado, ya no, a veces ya le había perdido como la motivación a este negocio como tal. Entonces, con ese negocio entendí algo muy importante, ¿sí? Aprendí, ¿sí? Luego me di cuenta de lo siguiente, ¿sí? La gente me seguía buscando para que le siguiera vendiendo celulares, ¿sí? Pero entonces aprendí una cosa, ¿sí? Ahí es donde viene el secreto de lo que yo te quiero decir, si uno es de la fortaleza, ¿sí? Aprendí lo siguiente, no a todo el mundo, pues tenía que ser sabio, ¿sí? ¿A quién sí le podía vender el celular a crédito, ¿sí? ¿Qué tipo de celulares sí podía vender? Porque no todos, por la cuestión de garantías. Manejar más bien ciertas marcas que sabía uno fijo, eso no iban a dar problema a esos tipos de celulares, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya cuando aprendí, pasó algo. Me di cuenta que muchas veces uno en la vida, en ese preciso momento donde tú ya quieres dejar todo eso tirado, aprendiste, fracasaste, tienes, por así decirlo, las claves y todo eso para seguir haciendo eso y que te vaya bien, pero tú ya no lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces por la falta de experiencia, los errores, fracasos que has cometido, todo eso han generado heridas. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de heridas pues, es algo que te quita, te roba, por así decirlo, el entusiasmo con el que empezaste. En este preciso instante, ahí, cuando tú ya quieres dejar todo, porque ya no quieres seguir más, estás aburrido, por así decirlo, perdiste la motivación en eso que estás haciendo, que has fracasado, pero que ya aprendiste, ya sabes cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, en ese preciso instante es donde se diferencia, ¿sí? Los triunfadores de los que fracasaron, ¿sí? Ahí, en ese momento, ¿sí? Es donde sale que ese pequeño porcentaje de personas que han triunfado en eso, en ese preciso instante, donde ya fracasaron, ya saben todos los errores, ya saben cómo podría hacerse bien y todo eso, pero pues ahí es donde donde uno tiene que tener fortaleza para estar en ese pequeño grupito de personas que triunfaron en eso donde millones han fracasado. Mira este siguiente ejemplo, ¿sí? La diferencia entre un castillo y un fuerte, por ejemplo, un castillo y una fortaleza, ¿sí? ¿Qué es un castillo? Por ejemplo, un castillo pues es un lugar muy bonito donde viven los reyes y su familia, por así decirlo, ¿sí? La familia del rey o de la reina, viven los príncipes, la nobleza, en fin, eso es un castillo. Y por así decirlo, cuando el castillo, sí, el reino va creciendo y todo eso, pues se hace necesario que se proteja, ¿sí? Entonces se empieza a generar, ¿qué? Como una fortaleza, que el castillo se empieza a volverse una fortaleza, un fuerte. ¿Cómo lo hacen? Pues empiezan a generar murallas y en esas murallas, por ejemplo, crean atalayas, lugares muy altos donde se resguardan soldados y son lugares muy bien protegidos, son lugares anchos. ¿Para qué? Para pues proteger y todo eso, el paso hacia el castillo, por así decirlo. ¿Qué tiene que ver esto con la fortaleza de lo que estamos hablando hoy? Puedes volver tú esos castillos, por así decirlo, esos proyectos que tú generas, que tú vas haciendo, las cosas que realizas y todo eso, en algo fuerte, en una fortaleza. ¿Cómo? Esas cosas que tú miras y que tú puedes de pronto que estás viendo, ¿no? Que son una debilidad, ¿sí? Donde puede haber una inseguridad y todo eso, se lo puedes volver en una fortaleza. Observa bien cuáles son de pronto esas debilidades y todo eso, para que ¿qué? Para que eso que estás haciendo sea ¿qué? Algo muy fijo, muy fuerte y se vuelva ¿qué? De un castillo, de algo de pronto bonito y todo eso, se vuelva algo fuerte y estable y que perdure por mucho tiempo. ¿Vale? Que tengas un muy bonito día.